Hola, vamos a dedicar hoy el vídeo a lo que son los polígonos y los tipos de polígonos que hay. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica en el plano, es decir, en dos dimensiones, formada por líneas rectas. ¿Pero es cualquier figura? No, porque, por ejemplo, esto está formado por líneas rectas y no es un polígono. Además de estar formado por líneas rectas, vamos a ver, el polígono está en el plano, o sea, dos dimensiones, formado por líneas rectas, ¿vale? Tienen que ser 3 o más líneas, ¿vale? Sí, ahora veréis por qué. Y todos los puntos tienen que estar unidos entre sí, es decir, la figura geométrica está cerrada, ¿vale? Por lo tanto, como habíamos dicho, esto no podía ser porque aunque tiene 3 líneas rectas, no está cerrada, pero en cuanto tenemos 3 líneas rectas ya lo cerramos. Tiene que ser 3 o más porque con 2 no podemos cerrar, necesitamos una tercera para cerrarlo. Entonces, puntos unidos entre sí, es decir, es cerrado, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es básicamente esto, que el polígono es una figura en el plano, formado por líneas rectas, necesito 3 o más, y donde todos los puntos están unidos entre sí, la figura es cerrada, ¿vale? Polígono viene del griego poli, que es muchos, y gonos, que es ángulos, ¿vale? Pero curiosamente, normalmente vamos a clasificar los polígonos más bien según el número de lados que el número de ángulos. Y entonces, ¿qué tipo de polígonos puede haber? ¿Vale? Ok, bueno, pues los polígonos se pueden clasificar por varias cosas. Si se clasifican por la longitud de sus lados o de sus ángulos, tenemos los regulares y los irregulares, ¿vale? Esta es la primera clasificación. Si los regulares son aquellos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales, es decir, lados y ángulos. Cuando hablamos de ángulos en polígonos siempre son los ángulos de dentro, los ángulos internos, iguales, ¿vale? Por ejemplo, un cuadrado, ¿vale? Tiene sus lados y sus ángulos todos iguales. Esto es A, esto es A, esto es A, esto es A, donde A es el mismo número, ¿vale? Un triángulo con los 3 lados iguales tiene sus 3 ángulos iguales y es un polígono regular, ¿vale? En cuanto hay alguno de los lados o de los ángulos que no es igual, ya es irregular. Por ejemplo, como bien sabéis, los rectángulos no tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales, los ángulos son iguales, pero los lados estos son iguales así, pero son distintos de estos dos, ¿vale? Y, por ejemplo, cualquier otro triángulo que no sea equilátero ya es irregular. Vamos a dejarlo más claro. Por ejemplo, este, ¿vale? Pues eso ya es un polígono irregular, ¿vale? Ok, otra clasificación. Pueden ser simples o complejos, ¿vale? Simples o complejos. Los simples son aquellos polígonos donde sus líneas no se cruzan. ¿Sí? La mayoría de los que estáis acostumbrados, ¿vale?, son simples, ¿vale?, donde sus líneas no se cruzan, ¿vale? Pero hay polígonos donde alguna de las líneas cruza con alguna otra. Esos son los irregulares, ¿vale? Los complejos, ¿vale? Simples, complejos, los que se cruzan alguna de sus líneas. ¿Vale?
Vale, segunda clasificación. La tercera es según sus ángulos internos y pueden ser cóncavos o convexos. Vale, aquí hay una regla mnemotécnica. Cóncavo es cuando al menos un ángulo, con que haya uno ya vale, es mayor que 180 grados. Y convexo cuando ningún ángulo es mayor que 180 grados. ¿Vale? Cóncavo nos podemos acordar porque si la figura tiene como una boca, ese ángulo interno de ahí es más de 180 grados. Entonces, si vemos una figura que tiene como una boca, es cóncavo. Si, también os podéis acordar como cueva, ¿vale? Si no lo tiene, es convexo, ¿vale? Y luego, la última clasificación y la más común, la que más vais a oír de los polígonos, es según el número de lados. Os vais a tener que aprender estas, al menos la mayoría, para saberos de memoria, ¿vale? Pero os voy a apuntar cómo se llaman los polígonos según el número de lados. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Ya hemos dicho que tiene que haber al menos 3 rectas, 3 lados, por lo tanto empezamos por el 3, 8, 9, 10, 11 y 12 y seguimos, ¿vale? Bueno, con 3 ya lo sabéis, es un triángulo, ¿vale? Con 4 es un cuadrilátero. Cuadrilátero. Con 5 es un pentágono. Pentágono. Con 6 es un hexágono. Hexágono. Con 7 es parecido, es un heptágono. ¿Vale? Con 8 es un octógono. Con 9 es un poco más raro, es un eneágono. Eneágono. ¿Vale? Con 10 es muy sencillo, es un decágono. ¿Vale? Con 11, a partir de aquí ya empezamos muy fácil, porque con 11 es un decágono. Con 12 es un dodecágono. Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces los que más tenéis que aprenderos son triángulo, ya lo sabéis. Cuidado con 4, que pensáis siempre en el cuadrado o en el rectángulo, y es un cuadrilátero, ambos son cuadriláteros. 5, pentágono, de penta, que es 5. 6, hexa es 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, un decágono. 12, dodecágono. 13, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenéis que saber normalmente para los polígonos, y el siguiente vídeo será sobre un tipo especial de polígono que son los cuadriláteros.